Bienvenido al corazón de la Ciudad de México. Esto es Do It. El centro histórico de la Ciudad de México es el más grande y emblemático de América Latina y uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Y por supuesto, el Zócalo o la Plaza de la Constitución, como es su nombre oficial, es quizás el punto de partida para conocerlo. Esta zona también se prepara para uno de los eventos más importantes de la identidad mexicana, el Grito de Independencia. Esta fecha del 16 de septiembre de 1810 nos recuerda el fin del dominio español, dando inicio al primer imperio mexicano y convirtiéndose en uno de los momentos de mayor tradición y fiesta en México. El Zócalo es, sin duda, un lugar con mucha historia, un espacio muy significativo para los mexicanos y que hoy vamos a recorrer. Estoy acompañada de Héctor de Mauleón, escritor, periodista e historiador de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias, Héctor. Bueno, pues ¿dónde nos encontramos? Estamos en la calle de Madero, la calle más antigua, podríamos decir, del centro histórico. Estamos en una de las primeras calles cuando se trazó la Ciudad de México, poco después de la caída de Tenochtitlan. Pero esta calle de Madero se abrió para que los españoles pudieran tener una salida expedita en caso de que hubiera un levantamiento indígena en los primeros años después de la conquista. Héctor, ¿en qué momento cambia el nombre? Porque tuvo varios nombres esta calle. Sí, se llamó Calle de Plateros en este tramo, porque recuerda una vieja tradición de, en este lugar estaban instalados los talleres de platería de la ciudad, todos agrupados. Calle de la Profesa, pasando la iglesia que tenemos aquí, que es la de la Profesa, y dos calles más allá se llamó Calle de San Francisco. Pero en 1914 le pusieron Calle de Madero. Es un nombre que habían puesto los constitucionalistas al entrar a la ciudad para conmemorar el asesinato reciente, un año atrás, del presidente Madero. De hecho, creo que fue de las primeras calles, tú me lo puedes decir, que se alumbró, ¿correcto? Así es, estamos junto a un poste precisamente. Se instalaron los primeros 14 postes de alumbrado público hacia finales del siglo XX, y a la gente le había maravillado eso porque la Ciudad de México había vivido luchando contra las sombras durante los primeros 250 años de su existencia, los pasó completamente a oscuras. A veces se iluminaban con un hachón que duraba hasta la 1, 12 de la noche junto a una puerta, pero el alumbrado público como tal había sido una dificultad. Había serenos que iban prendiendo las lámparas de aceite, etc. Y entonces la llegada del alumbrado público fue todo un acontecimiento. La gente salía a pasear de noche simplemente para ver cómo se veía la ciudad iluminada. Fue un momento en el que también llegó la moda, las modistas en esa temporada. Así es, Madame Marnat, por ejemplo, la gran modista francesa famosa que aparece en un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, el más famoso poema de Gutiérrez Nájera, en el que pone a una mujer a caminar por esta calle y ella va desfilando, dejando como un recuento de todo lo que había aquí. Aquí llegó el cine, llegó la fotografía, llegaron los peluqueros franceses más famosos y llegaron desde luego las modistas que vistieron a las damas porfirianas de finales del siglo XIX. Estuvo el primer estudio fotográfico que llegó a la Ciudad de México cuando en 1839 un francés llamado Jean Prelier llegó con un daguerrotipo y comenzó a hacer las fotos más viejas que se conocen de la Ciudad de México, tomando la catedral, tomando el Palacio Nacional y tomando un mercado que había entonces en medio del Zócalo que se llamaba el Parián. Doctor, en el momento que se descubre Tenochtitlan, bueno, que ahorita me vas a platicar un poquito más de esto, de lo que acontece en toda esta parte del Zócalo, y me gustaría que me lo platicaras en un lugar espectacular que te voy a llevar para comer. ¿Qué te parece? Sí, encantado. Encontramos en el balcón del Zócalo. ¿Qué tal, Héctor, esta vista que tenemos? Pues una vista increíble del valle abierto y la ciudad tendida. Primero que nada, ¿dónde creciste? Yo soy originario de Santa María la Ribera, el rumbo de aquí de San Cosme.
muy cerca de aquí, del centro histórico, que fue la primera colonia que se creó en México a mediados del siglo XIX, cuando el centro se llenó y ya no cabía la gente, comenzaron a hacer los primeros fraccionamientos más allá de la Alameda. Y luego abrieron el metro, la línea 2 del metro, sobre la calzada México-Tacuba, que era pues, la calzada por la que huyeron los españoles y la calzada más antigua de la ciudad. ¿Qué pasaba por abajo del metro? Empezaron a hacer los túneles. Entonces, cuando hicieron los túneles, fueron desenterrando los restos de la Noche Triste. Apareció una barra de oro, que hoy está en el Templo Mayor, exhibida, de las que perdieron los conquistadores, que por cierto salieron corriendo de aquí enfrente, de donde estamos. Armaduras, lanzas, armamento mexica, etcétera. Y entonces pues comenzó a emerger un mundo que llevaba 450 años enterrado y que era maravilloso para un niño escuchar la posibilidad de que donde levantaras una piedra había algo enterrado. Había una historia. Oye, Héctor, ¿y entonces de ahí nació tu gusto por la historia? Yo creo que eso te da una forma de mirar la ciudad que te cambia para siempre. Ya no la puedes volver a ver del mismo modo, porque camines por donde camines, sobre todo en el centro histórico, tendrás la noción de que puede haber una construcción abajo, de que puede haber una escultura, de que puede haber un secreto enterrado durante 500 años, porque pues, estamos en el lugar donde fue la tragedia de la caída de la ciudad justo hace 500 años y donde los españoles tomaron la decisión de construir encima. Exacto, todo esto era un lago, Tenochtitlan, cubierto por agua. Por eso es todo este hundimiento que tenemos aquí en el Zócalo. Sí, construyeron sobre el lecho seco del lago. Hasta el siglo XVIII tenía la mitad de las calles de tierra y la otra mitad de agua. Aquí por el Zócalo pasaba un canal de donde llegaban las flores que venían de Xochimilco, etcétera, y se vendían en estos portales que tenemos aquí enfrente. Precisamente estamos sobre el centro ceremonial mexica. La catedral la hicieron sobre un templo mexica. El Sagrario Metropolitano está encima de un templo. Si tú bajas, hay manera, es maravillosa esta ciudad, porque hay manera de que bajes, digamos, al sótano del Sagrario y ahí vas como un poco agachado y encuentras el basamento original, todavía con las figuras de serpiente y la pintura que tenía el templo. Entonces construyeron encima un poco para imponer la nueva religión sobre la antigua y lo que hicieron fue dejar capas de información enterrada que los arqueólogos han estado desenterrando desde hace un siglo en el caso del Templo Mayor, o cuando abrieron las calles para meter drenajes y alcantarillas, mejor dicho, comenzaron a aparecer los primeros hallazgos importantes y entonces comenzaron a tener los arqueólogos la noción de que estábamos encima de una ciudad. Es donde se encontró la Piedra del Sol. Esta se encontró en el siglo XVIII en el Zócalo, donde está la pirámide esta. Sí. Estaban haciendo un trabajo de nivelación del Zócalo y al quitar las piedras para nivelarlas en 1790, se dieron cuenta que ahí estaba la Piedra del Sol y Tlacoyolxauhqui. De hecho, sí, recuerdo que estuvo mucho tiempo recargada la Piedra del Sol en esta parte lateral de la catedral, que antes no era la entrada por esta parte de la catedral, era a un costado. La puerta original era la de esta plazuela que se llamaba Plazuela del Marqués. Y la catedral no era esta que tenemos aquí atrás. Hubo una catedral anterior que vivió 100 años. A los 100 años la demolieron porque era muy fría y muy húmeda y no les gustaba. Y entonces iniciaron el desarrollo de esta que es, digamos, la obra mayor del virreinato. Pero la entrada era por la calle de Guatemala y una pequeña portada que hizo Claudio de Arciniega que daba a este lugar. Héctor, ¿y estos hallazgos de cráneos, qué hacen con ellos? ¿Dónde están? O sea, aquí hay unas placas como de vidrio en el piso. Sí, son unas ventanas arqueológicas. ¿Y qué hay ahí? Las destapan y puedes asomarte o puedes bajar y en la primera alcanzas a ver el piso de la primera catedral, de la catedral original que demolieron en 1630 y tantos para levantar esta, y comienzas a avanzar, pasas por la sacristía, en un tramo te tienes que ir a gatas arrastrando, hasta que llegas a la ventana más lejana. Y bueno, pues los cráneos están empotrados ahí entre el lodo, entre las paredes de la tierra. O sea, entras y ves los cráneos empotrados en la pared. En la parte más baja todavía alcanzas a ver en el corte de lo que fue el cementerio, los huesos. La mayor parte de estos huesos se los llevaron y están en un lugar que nadie conoce o que pocas personas han visitado, que son los sótanos del Museo de Antropología. Sí, el último hallazgo habrá sido hace ¿cuántos años? Ahora, encontraron
lo que creen que es la tumba, porque no han encontrado las tumbas de los gobernantes mexicas, salvo en un caso, en el caso de Ahuizotl. Y entonces creen que han encontrado el lugar donde está enterrado y encontraron algo maravilloso que habían hecho los mexicas, que era en una caja de piedra, representaron en la parte de abajo, pusieron los huesos y los esqueletos de todos los animales del mar. En la parte del medio, de la tierra, es decir, en la de abajo había tiburones, había moluscos, había etcétera. En la del medio había pues, zorros, había perros, había distintos animales, y en la parte superior los animales del cielo, aves, etcétera. Entonces ellos representaron en ese pequeño espacio los 3 niveles del universo, separados por unas hojas de oro. Yo creo que los españoles que buscaron desesperadamente el oro se hubieran desmayado si se encontraban eso. Un oro de un rojo, de ese oro puro que es casi rojo, maravilloso. Entonces es muy probable que encuentren por primera vez la tumba de este personaje, y lo que puede contener adentro nos va a arrojar información. ¿Qué encontramos en el Palacio Nacional? Todo lo que estamos viendo desde este punto es lo más antiguo de la ciudad. Lo primero que se hizo, se destinó un espacio para la Plaza Mayor. Este fue el lugar donde vivía Moctezuma. Cuando los españoles llegan en 1519 a Tenochtitlan y entran por Tlalpan, justo en ese momento, ahí está el Palacio de Moctezuma, donde todavía se han podido encontrar distintas cosas y habitaciones. Y con el paso del tiempo, pues Cortés se queda con el palacio, lo usa como su casa, comienza a gobernar ahí, y luego se lo vende a la corona para que ahí comiencen a habitar los virreyes de la Nueva España. Durante 300 años va a ser la habitación de los virreyes. ¿De qué siglo estamos hablando? Del siglo XVI a la independencia, los virreyes vivían en este lugar, y luego a lo largo de todo el siglo XIX ocupaban aquí los presidentes de México un ala del palacio. Juárez muere aquí, por ejemplo, y ahí se construyó, sobre lo que había unas viejas tiendas, este edificio de gobierno que tenemos aquí enfrente. Eran unos portales. Posterior. Esto sí es de los 30. De los 30. Eran unos portales donde se vendían, había cajones de ropa. De hecho, el Liverpool, el Palacio de Hierro y esas tiendas que eran de ciudadanos franceses comenzaron en 1840 en una pequeña tiendita en esos portales. Ellos traían cosas de los barcos de Europa y las comenzaban a vender aquí. Qué interesante. Y les fue tan bien, eran tan solicitados, que fueron creciendo y se cambiaron a donde se encuentran ahora. Esos dos grandes almacenes ocupan la parte trasera del Palacio del Ayuntamiento. Fuimos Palacio Nacional, vamos a todo lo que son los arcos. El edificio de gobierno. Que es el edificio de gobierno. Palacio del Ayuntamiento. Y el Palacio del Ayuntamiento. Que fue el lugar donde se empezó a hacer la ciudad. Hay unas actas que se salvaron del incendio de 1692 del Palacio Nacional, donde cuentan algo maravilloso, que es cómo comienza una ciudad. Cómo se juntaron los funcionarios para decir, necesitamos nombrar a alguien que haga las calles. La plancha del Zócalo. Antes tenía árboles. ¿En qué momento se decidió que cambiara y ya no hubiera estos árboles, estas bancas, este lugar para poder disfrutar? ¿Qué pasa con el Zócalo? Era un lugar muy sucio, lleno de malos olores, atravesado había pulquerías, había figones, había prostitución. Era un lugar infecto. Hasta que llegó el virrey Revillagigedo con ideas de la Ilustración que tenían que ver con hay que limpiar, el agua debe correr, el aire debe correr, no debe haber nada estancado, etc. Y comenzó a ordenar el Zócalo. Finalmente se hizo un mercado muy grande y muy famoso que se llamó el Parián, que ahí vendían las cosas que llegaban de China, de la nao de China, las porcelanas, las sedas, etcétera, las vendían ahí. Luego tiraron el mercado y Santana quiso hacer un monumento a la independencia, que en realidad era un monumento a sí mismo, pero no lo terminó, solamente hizo la base o zócalo. El zócalo es la plataforma sobre la que se va a levantar el monumento. Nada más quedó eso, y por eso le seguimos llamando hasta la fecha el Zócalo, que ya el Zócalo está enterrado, lo acaban de encontrar hace 2 años, el Zócalo original de ese monumento, y lo preservaron y lo volvieron a enterrar. Y luego, pues en realidad fue
fueron Maximiliano y Carlota quienes llenaron el zócalo de árboles, le pusieron bancas, le pusieron flores, le pusieron arbustos. Dicen que era una delicia caminar de noche, en las noches claras y tranquilas por aquí, hasta que por ahí de los años 20 se decidió podarlo, dejarlo completamente convertido en una plancha vacía, en la que solamente comenzó a habitar el asta bandera, ¿no? Y fue en la época que empezó toda esta tradición de que el presidente sale a los balcones a dar el grito. ¿Cómo empieza esta historia de la independencia? Se dice que Maximiliano dio un grito, salió a celebrar la independencia, y a partir de Maximiliano se fue volviendo pues, una ceremonia, digamos, un poco más común, pero quien la establece y quien la institucionaliza es Porfirio Díaz. Exacto. El 15 de septiembre es el cumpleaños de Porfirio Díaz. Entonces él junta la independencia con su cumpleaños y le gusta hacer una verbena popular en el Zócalo, donde hay pues fuegos artificiales. Sí, digamos música, que marca etcétera. Una nueva era. Y él comienza con el grito, que se vuelve, pues cada presidente adquiere un estilo para darlo, ¿no? Héctor, ¿qué mensaje le podrías dejar a todos los mexicanos para este mes de la patria? Bueno, después de lo que platicamos y en vista de lo que platicamos, pues sería que conozcan su calle, que conozcan su colonia, que conozcan su ciudad, que conozcan el sitio donde viven, porque esa es la mejor manera, amándolo y conociéndolo, de protegerlo y de evitar que se pierda. Héctor, pues muchísimas gracias, me encantó platicar contigo, ha sido un agasajo y bueno, a gritar ¡Viva México y viva la vida! Esto es Do It con Cintia Copelli. Histórico, uno de los mejores restaurantes para desayunar, comer, cenar en el corazón de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo. Azul Histórico, este lugar que desde que llego percibo un olor a piedra, a sabores y a tradición. Este lugar que en sus paredes lleva una historia del siglo XVI. Este es un palacio en donde vivieron los condes de Miravalle. Este lugar espectacular, donde es un ambiente muy romántico, con sus árboles de laurel de la India, que cuelgan lámparas con velas y el techo retráctil. Se puede abrir y cerrar las veces que tú lo pidas. Un lugar espectacular para venir. Hola Cintia, ¿qué tal? Hola Chema, ¿cómo estás? Acompáñame. Muy bien. Les voy a presentar a la mano derecha del chef Ricardo Muñoz Zurita, galardonado internacionalmente en la gastronomía mexicana, conocido como el arqueólogo del Chile. Cuéntame por favor, Chema, tú que eres todo un experto en este tema también. Muchísimas felicidades. Gracias. El chef Zurita, ¿qué trata de transmitir con su cocina de la alta cocina mexicana? Definitivamente creo que sería una historia, el recuperar esas tradiciones antiguas que están detrás de las recetas es algo muy importante para él sin duda. Y creo que la historia que está detrás de las recetas es algo que el chef sin duda quiere que no se pierda. Y algo maravilloso de este lugar es que sé, y me estabas contando hace rato, la tradición de este lugar mes con mes. Cuéntanos de esa tradición que tienen en este lugar, es maravilloso. Es algo fabuloso, es una idea que se le ocurrió al chef casi desde el inicio de los restaurantes. Se trata de los festivales que tenemos en los 3 restaurantes. Ajá. Tenemos a lo largo de todo el año y dependiendo del mes cambian los festivales. Hay de Tlaxcala, hay de Sonora, hay de Yucatán, tenemos uno de mango cuando es temporada de mango, el de temporada de lluvias, tenemos el de chile en nogada, que es precisamente en el que estamos ahorita. En este mes de septiembre estamos en el Festival del Chile en Nogada, qué delicia. ¿Qué, ¿Me lo recomiendas? Claro que sí, completamente. Sí, lo tenemos a ratito, bueno, el que tú decidas. Tengo un chile que están preparando especialmente para ti en la cocina. Ay, qué amable, muchísimas gracias, vamos a probarlo. Claro. Oye, pero sígueme contando, para esta tradición de mes con mes que le toca a veces a Jalisco, Yucatán, a diferentes partes de la República Mexicana, ¿cómo hacen la selección para que este chef haga el especial que tienen mes con mes? El chef llega con una propuesta y entre el chef y el chef Ricardo
trabajan en conjunto para crear un menú que pueda ser muy atractivo, pero volvemos a lo mismo, rescatando tradiciones y platillos que mucha gente no conoce. Ah, y claro, porque te tengo que contar que para los chiles en nogada nosotros tenemos una forma muy especial de servirla. Se trae un mantel negro, se ponen cubiertos dorados y nos traen el chile en nogada en un plato auténtico de Talavera. Todo un experto, el chef Zurita, y él es ahora sí que el que representa en la gastronomía mexicana al chile en nogada. Hay un dilema con esto de los chiles, que si es capeado, que si no es capeado, que la receta original, algo de lo que me estabas comentando, y decía, ¿cuál es la verdadera receta? Mira, no nos vamos a meter en problemas. El chile en nogada es capeado definitivamente, pero para el chef es muy importante porque se llama chile en nogada. ¿Y qué se tiene que ver? El chile. Con el capeado cubrimos totalmente el chile y no se ve... hasta el sabor, ¿no? Bueno, hay gente que le gusta muchísimo capeado, pero que es como, digamos, sí, como dices, lo original. La tradición, sí. Pero en este caso, bueno, lo personal siento que le quita el sabor al chile. Completamente. Bueno, pues vamos a probar esta tradición del chile en nogada, a ver qué sorpresa me tienes. La especialidad del chile en nogada del chef Zurita. Así es, y nosotros te darás cuenta que la maridamos con un champán muy especial, pero lo servimos en una copa de vino blanco. Lo servimos en copa de vino blanco porque para él el vino respira mejor en las copas de vino blanco, y específicamente el champán podemos tomar otros matices a la hora de probarlos y por supuesto degustarlos con el chile. Y hace muy buena combinación con el chile en nogada. Oye, este chile el que yo tengo, ¿de qué lugar es? El tuyo en específico es el relleno de Atlisco, Puebla, que es carne molida 100% de cerdo. Tiene 50% carne, 50% frutos de calpan, que es con los que hacemos duraznos amarillos, peras de San Juan y las manzanas panocheras. Es combinado. Así es. Y el mío, por ejemplo, es el relleno de Coccatlán, que la diferencia es que tiene la carne de cerdo deshebrada. ¡Qué delicia! Está espectacular. Y nada más dime, la nuez que utilizan, me habías comentado que es todo un proceso. A una persona le toma aproximadamente 4 horas pelar 1 kilo entero de nuez de Castilla. Entonces es un trabajo garrafal. Bueno, pues ya saben a dónde venir, aquí al Azul Histórico, que son 3, ¿correcto? Son 3 distintos restaurantes. Estamos en la Universidad Nacional Autónoma de México con Azul y Oro, en Azul Condesa, que está en la Colonia Condesa, y Azul Histórico. Sin duda una experiencia inolvidable y un deleite de todos los sentidos. Si vienes a la Ciudad de México no te puedes perder visitar el Azul Histórico, el Azul Condesa o el Azul y Oro. Viaja por México a través de su comida. Y no te pierdas el próximo episodio de Do It con Cintia Copelli. Hoy vamos a realizar un recorrido por el centro histórico de San Miguel de Allende. Acompáñenme. Caminar por San Miguel de Allende es una delicia y sobre todo transitar por estas calles empedradas que trazan senderos de mansiones coloniales, templos y miles de historias concentradas en cada rincón. Calles que bordean el jardín principal, el corazón de San Miguel de Allende. Un jardín que siempre está lleno de turistas y lugareños que disfrutan de este espacio y de las tardes apacibles de este hermoso lugar. El espacio perfecto para descansar debajo de sus frondosos árboles de laureles y poder comprar artesanías, flores y juguetes. Desde este bello jardín podemos admirar la famosa parroquia de San Miguel Arcángel, el ícono más representativo de la ciudad. La parroquia original se construyó a finales del siglo XVII con un diseño muy convencional y para el siglo XIX, el maestro de obras Seferino Gutiérrez construyó una nueva fachada señorial en cantera rosa. Hoy en día, esta parroquia es de las más fotografiadas en México por su fachada neogótica, donde cuyas torres se pueden ver de casi cualquier lugar de la ciudad. En su interior podemos admirar imágenes del siglo XVI. Los invito a conocer el Cabildo,
El original estuvo en una plaza que hoy se llama Plaza Cívica, que está frente al Templo de la Salud. Pero a la mitad del siglo XVIII se cambia de lugar a este edificio histórico porque en él se instituyó el primer ayuntamiento de México independiente encabezado por el licenciado Ignacio Aldama y González. Este edificio ahora se encuentra frente a la parroquia y de por medio está el jardín principal. Es el primer ayuntamiento y se construyó en esta parte. En este lugar fue donde los españoles se encerraron un 16 de septiembre en la noche, por temor al ejército insurgente. Hoy es el actual sitio donde se reúne el ayuntamiento de San Miguel de Allende. Por otro lado, podemos observar la Casa del Mayorazgo de la Canal, una de las casas neoclásicas señoriales más importantes de San Miguel. Esta casa, construida a finales del siglo XVIII, es de un estilo barroco con ciertos aires de estilo francés. En su fachada podemos admirar la colosal estatua de la Virgen de Loreto y los escudos nobiliarios de la familia de la Canal y Hervás, así como una de las puertas más hermosas labradas en madera, muestra de los grandes ebanistas que hubo en ese siglo. Ubicada aquí, frente a la casa donde nació el héroe Ignacio Allende, esta casa fue mandada hacer por don Domingo de Allende. Cuenta con hermosos balcones de herrería finísima que se hacía en esta ciudad y en Guanajuato. En esta postal podemos ver que en la esquina se encuentra un nicho con la estatua en mármol de Carrara de don Ignacio de Allende, y en sus paredes se exhibe el importante papel de Allende en la Guerra de la Independencia. La calle de Aldama es una de las calles más bonitas y emblemáticas de San Miguel de Allende. Una calle con valor estético, ya que forma un conjunto que enmarca a la famosa parroquia de San Miguel Arcángel y que todavía tenemos la fortuna de conservar. El conjunto de la calle Aldama se forma de casas, casonas, empedrados originales y banquetas de piedra laja de los siglos XVIII al XX. Esta calle es una de las más fotografiadas no solo por el empedrado, sino por esta vista tan maravillosa. Y miren qué sorpresa, nos encontramos con este hermoso burrito que tiene una historia muy particular. Este burrito esperaba a los novios en el templo donde se celebraba la boda y de ahí los trasladaba a la fiesta, una fiesta donde toda la ciudad participaba. Ahora la tradición se ha renovado desde unos 10 o 15 años. También te lo puedes encontrar dando recorridos por las calles de San Miguel, acompañado en ocasiones por mariachis, estudiantinas o mojigangas, alegrando el corazón de los turistas. Y como dijo el poeta Amado Nervo, si vivir es solo soñar, hagamos el bien soñando. Esto fue Do It con Cynthia Copelli.